Nunca había escuchado un grito como ese. No era un sonido humano, pero tampoco era un simple chillido de ave. Era una palabra pronunciada con una urgencia que me atravesó el pecho como un cuchillo. Ayuda. La primera vez que la oí, pensé que algún vecino estaba en problemas, pero todo el pasillo del edificio estaba vacío, las luces apagadas, y el eco de la palabra seguía vibrando en el aire como si no quisiera desaparecer. Si esta historia te atrapa desde el principio, antes de continuar, te quiero pedir algo importante. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y suscríbete al canal para apoyar este proyecto. Gracias a eso, puedo seguir entrevistando personas y recopilando relatos reales de animales que piden ayuda de maneras que a veces parecen imposibles. Ahora sí, déjame contarte lo que viví esa noche. Era un jueves, pasada la medianoche, cuando el silencio del edificio se rompió por ese grito extraño. Al principio pensé que estaba imaginando cosas por el cansancio, pero volvió a sonar, más fuerte, más desesperado, como si la voz supiera que yo era la única persona despierta. Abrí la puerta de mi departamento y me asomé al corredor. Nada, solo el frío que subía por las escaleras y el olor a humedad de las paredes viejas. Caminé unos pasos, siguiendo la dirección del sonido. ¡Ayuda! Volvió a gritar la voz, esta vez más cerca, más clara y definitivamente más aguda. No era una voz humana. Venía del apartamento 3B, el de don Ernesto, un hombre mayor que vivía solo desde hacía años. Golpeé la puerta con fuerza. Nadie respondió. Pero detrás de la madera escuché el ruido de alas golpeando algo, como si un ave estuviera atrapada. Pegué el oído a la superficie y el corazón me dio un vuelco cuando escuché la palabra otra vez, dicha con una claridad inquietante. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sabía que don Ernesto tenía un papagayo viejo, un loro amazónico que había adoptado cuando enviudó. Pero en todos los años que había vivido allí, nunca lo escuché decir una palabra tan nítida, tan cargada de miedo. Algo no estaba bien. Llamé a don Ernesto por su nombre, golpeé la puerta de nuevo, intenté girar la cerradura. Nada. Entonces olí algo. Un olor metálico, caliente, extraño. No humo, pero sí el tipo de olor que uno asocia a un accidente doméstico. Sin pensar demasiado, bajé las escaleras corriendo y fui a buscar al portero para pedir la llave de emergencia. Cuando regresé, el papagayo seguía gritando sin parar. Pero ahora ya no decía solo ayuda. Decía Ernesto, Ernesto, ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Abrimos la puerta, y lo primero que vimos no fue el papagayo. Fue un silencio tan pesado que parecía llenar el departamento entero. Un silencio que solo duró un segundo, porque enseguida, desde lo alto de un estante, el ave abrió las alas y empezó a gritar una y otra vez, como si quisiera impedirnos retroceder. Voló en círculos desesperados, sin alejar la mirada de nosotros, como si tratara de guiarnos hacia algo. Y fue entonces, cuando seguimos la dirección de sus movimientos, que entendimos que no había estado llamándonos en vano. Al fondo del pasillo, detrás de una puerta entreabierta, algo se movió en el suelo. Cuando vi la sombra moverse en el suelo al fondo del pasillo, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. El papagayo no dejaba de volar encima de nuestras cabezas, gritando ¡ayuda!, con una urgencia que se clavaba como agujas en el aire. El portero, que venía conmigo, levantó la linterna del celular y avanzó despacio. Yo iba detrás, con la sensación absurda de que cada paso hacía el pasillo más estrecho, más oscuro, como si el departamento entero respirara bajo una tensión invisible. La puerta entreabierta era la del dormitorio de don Ernesto. La empujamos con cuidado y lo primero que noté fue el olor. No a sangre, no a gas, no a humo, sino a algo más triste, más humano. Olor a desmayo, a enfermedad,
a horas acumuladas de silencio. Levanté la mirada y finalmente lo vi. Don Ernesto estaba en el suelo, recostado contra la cómoda, con un brazo extendido y los ojos cerrados, pálido como una hoja vieja. Me agaché de inmediato para revisarlo, mientras el portero llamaba a emergencias. Su pulso era débil, casi imperceptible, como si cada latido fuese un esfuerzo doloroso. Pero respiraba, y eso bastaba. El papagayo aterrizó en el borde de la cama y comenzó a emitir pequeños sonidos entrecortados, no gritos como antes, sino algo más triste, más suave, como si estuviera agotado de tanto pedir ayuda. Lo observé mientras sostenía la mano del anciano y entonces entendí algo que me rompió el pecho. El papagayo no solo repetía una palabra aprendida, estaba desesperado. Había visto caer a su dueño, había entendido que él no podía levantarse y había hecho lo único que sabía hacer para salvarlo, llamar a alguien. Grité el nombre de don Ernesto, tratando de despertarlo, pero no respondía. Su piel estaba fría, su respiración irregular. «Aguante, don Ernesto, ya vienen», dije, aunque no sabía si podía oírme. El papagayo saltó al suelo. Caminó torpemente hacia nosotros y se acercó a la mano del anciano, picando suavemente la manga de su camisa, como si tratara de decirle que no se fuera, que resistiera un poco más. Mi garganta se cerró. Acaricié la cabeza del ave y, para mi sorpresa, no retrocedió. Me miró directamente a los ojos y juro que en esa mirada había una súplica, un pedido tan humano que me costó mantener la calma. Las luces rojas de la ambulancia iluminaron el pasillo pocos minutos después. Los paramédicos entraron rápidamente y mientras trabajaban, el papagayo no se movió de nuestro lado. Observaba cada acción con atención, inclinando la cabeza como si tratara de entender qué hacían con su compañero. Cuando levantaron a don Ernesto en la camilla, el ave dio un pequeño salto hacia adelante, extendiendo un ala como intentando acompañarlo. Los paramédicos se detuvieron un segundo, sorprendidos. Uno de ellos sonrió con tristeza y dijo que el animal podía venir en una jaulita improvisada si eso lo calmaba. El papagayo respondió con un «Ernesto», tan suave, tan quebrado, que nadie discutió. Mientras bajábamos las escaleras con la camilla, me di cuenta de algo aún más impresionante. El loro había sabido imitar la voz de su dueño pidiendo ayuda. No era solo una palabra, era la voz de Ernesto, su tono, su urgencia. Y ese detalle me dejó helado, porque significaba que no había estado gritando al azar. Estaba repitiendo exactamente lo que había escuchado en los últimos segundos de conciencia de su dueño. El hospital estaba casi vacío cuando llegamos. Eran pasadas las 2 de la madrugada, y el eco de nuestros pasos resonaba en los pasillos como si cada sonido pesara más de lo normal. Los paramédicos llevaron a don Ernesto directamente a la sala de emergencia, mientras yo quedé en la recepción con el papagayo dentro de la pequeña jaula improvisada. El ave no dejaba de moverse, inquieta, golpeando suavemente el techo con el pico, como si necesitara ver a su dueño para asegurarse de que seguía vivo. Me senté en una de las sillas azules del pasillo, posicionando la jaula a mi lado. «Tranquilo», murmuré, aunque no sabía si él podía entenderme. El papagayo inclinó la cabeza. Me observó en silencio por primera vez en toda la noche, y luego murmuró casi como un suspiro. «Ernesto». Me apretó el pecho escuchar aquello. No era apenas repetición. Era como si estuviera llamándolo de verdad. Después de unos minutos, una enfermera se acercó para avisarme que estaban estabilizando a don Ernesto. Dijo que lo habían encontrado justo a tiempo, que unos minutos más y habría sido demasiado tarde. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pude evitar pensar en qué habría pasado si yo no hubiera escuchado el grito del papagayo, o lo peor, ¿y si lo hubiera ignorado? La enfermera se agachó para mirar dentro de la jaula y sonrió.
¡Qué bonito! ¿Es suyo?, preguntó. Negué con la cabeza y expliqué rápidamente lo ocurrido. Su expresión cambió por completo. Entonces, él lo salvó. Lo dijo con una convicción tan simple y tan verdadera que me quedé sin palabras. Era eso. El papagayo salvó al dueño, y ahora esperaba, impaciente, para saber si había funcionado. Pasaron casi 40 minutos antes de que un médico saliera finalmente a hablar conmigo. Yo no era familia, pero era la única persona allí. Me explicó que don Ernesto había sufrido un desmayo por baja presión extrema y deshidratación, agravado por su edad. Había caído, golpeado la cabeza contra la cómoda y perdido el conocimiento. La verdad, dijo el médico, si nadie hubiera llegado no habría despertado. Miré la jaula. El papagayo me miraba fijamente, como si estuviera esperando el veredicto. ¿Puedo avisarle que su dueño está bien?, pregunté en voz baja, medio en broma, medio emocionado. El médico rió suavemente pensando que yo hablaba en serio solo a medias y se marchó. Entonces me acerqué más a la jaula, apoyé la cabeza contra la reja y dije, «Está vivo, tu compañero está vivo». Lo que ocurrió después me dejó completamente sin habla. El papagayo no gritó, no aleteó, no se agitó. Apenas cerró los ojos lentamente, como si estuviera aliviado, como si acabara de soltar un peso enorme que cargaba desde la caída de Ernesto. Y luego murmuró, con una voz suave, cansada, casi humana, «Gracias». No tuve reacción. Me quedé apenas mirándolo, intentando entender si realmente había dicho aquello, o si era mi mente tratando de dar sentido a una noche que ya parecía demasiado imposible. Pero él repitió, suavemente, «Gracias». Y algo dentro de mí se partió y se reconstruyó al mismo tiempo. Yo nunca había visto un animal demostrar reconocimiento de aquella forma. Era como si comprendiera todo, como si supiera que, sin el coraje de pedir ayuda, don Ernesto no estaría más vivo. Cuando finalmente autorizaron visitas, cargué la jaula conmigo, y fue en aquel momento, mientras caminábamos por el corredor iluminado por luces débiles, que noté que la historia no terminaba allí, porque el papagayo, inquieto otra vez, comenzó a llamar al dueño, como si presintiera algo que yo aún no sabía. Caminé con la jaula en las manos por el pasillo largo del hospital, siguiendo a la enfermera que nos guiaba hasta la habitación donde habían puesto a don Ernesto después de estabilizarlo. El papagayo iba inquieto otra vez, moviéndose de un lado al otro, como si cada metro que avanzábamos le confirmara que estaba más cerca de lo que buscaba. Cuando llegamos a la habitación, la enfermera abrió la puerta con suavidad. Dentro, don Ernesto estaba recostado, con sueros conectados a los brazos y un vendaje en la frente. Tenía los ojos cerrados, respirando lentamente, pero su rostro ya no era tan pálido como cuando lo encontramos. Me acerqué despacio, sosteniendo la jaula a la altura del pecho. El papagayo se quedó inmóvil por primera vez en mucho tiempo, inclinado hacia adelante, mirando fijamente el rostro del dueño. Parecía que lo reconocía inmediatamente. La enfermera sonrió al ver la reacción del ave y dijo, «Puedes abrir la jaula si quieres, mientras no lo moleste». Abrí la pequeña puerta y el papagayo salió sin dudar. No voló, caminó, paso a paso, como si cada movimiento fuese pensado, cuidadoso, respetuoso. Se subió a la cama y se acercó al brazo de don Ernesto, inclinando la cabeza para observarlo. Y entonces hizo algo que me estremeció. Puso su pico suavemente sobre la mano del anciano y emitió un sonido bajo, repetido, como un murmullo calmante, o tal vez un pedido para que despertara. La enfermera tocó mi hombro y dijo en voz baja, «Ese animal entiende más de lo que creemos». Concordé. Yo también lo sentía. Era imposible mirar ese gesto y no ver amor, preocupación, vínculo.
De repente, don Ernesto movió los dedos, apenas un poco, como un reflejo involuntario, pero el papagayo reaccionó al instante, dando un pequeño salto hacia adelante y diciendo, con su voz temblorosa, «Ernesto, aquí, aquí». La enfermera se sorprendió y yo sentí mi corazón acelerarse. Don Ernesto abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño muy profundo. Su visión estaba turbia, pero cuando notó la forma verde y vibrante del papagayo a su lado, una sonrisa débil se formó en sus labios. «Mi niño», murmuró. El papagayo comenzó a agitar las alas suavemente, pero sin volar, apenas mostrando una felicidad contenida, emocionado de una forma que no parecía propia de un ave. Don Ernesto levantó la mano con dificultad y el papagayo se acercó inmediatamente, apoyando el rostro en el de él, como si estuviera reencontrando a alguien después de un largo viaje. Fue un momento tan íntimo, tan puro, que la enfermera salió discretamente para darnos espacio. Yo quedé allí observando, sin poder creer lo que veía. Don Ernesto acarició las plumas del papagayo con la punta de los dedos y dijo, «Sabía que no me dejarías solo. Tú siempre llamas cuando pasa algo». Aquello tuvo demasiado sentido. Tal vez no era la primera vez que el papagayo lo alertaba de algo. Tal vez ese loro no apenas repetía palabras. Había aprendido con el tiempo a percibir cuando algo estaba mal. Don Ernesto cerró los ojos nuevamente, cansado pero tranquilo. El papagayo se acomodó al lado del brazo de él, emitiendo sonidos suaves, casi como una canción. Me quedé allí un poco más, acompañando aquella escena que parecía salida de una historia imposible, pero era real. Y justamente cuando pensé que todo había mejorado, vi algo que me inquietó profundamente. No en don Ernesto, no en el papagayo, sino en la mesa de la habitación, al lado de los documentos del paciente. Un sobre amarillo, viejo, con letras borradas que decía, «Para quien encuentre a Ernesto si algo me pasa». Me quedé congelado. Ese sobre tenía años y nadie lo había abierto. Me quedé mirando el sobre amarillo como si fuera un objeto fuera de lugar en la escena. No pertenecía al hospital. No era algo que los médicos hubieran dejado allí, y mucho menos parecía reciente. Tenía las esquinas dobladas, el papel ligeramente raspado por el tiempo y un tono apagado que solo los años pueden producir. Me acerqué lentamente y lo tomé entre los dedos, sintiendo su textura áspera. Era sorprendentemente pesado para ser un simple sobre. En la parte frontal, con letras temblorosas y antiguas, se leía, «Para quien encuentre a Ernesto, si algo me pasa». Sentí un escalofrío inmediato. Parecía un mensaje dejado por alguien que sabía que un día algo malo podría suceder. Miré al papagayo, que continuaba al lado de don Ernesto, como si estuviera cuidando al dueño con todo el cuerpo. No hacía ruido ahora. Apenas observaba, quieto, atento, como si también supiera que el sobre tenía importancia. Respiré hondo y lo abrí con cuidado. Dentro había varias hojas dobladas, envejecidas, con tinta azul que había perdido fuerza. Me senté junto a la ventana y comencé a leer. Era una carta, escrita por la esposa de don Ernesto. La primera frase me quebró por dentro. «Si estás leyendo esto, es porque mi Ernesto me necesita y yo ya no puedo estar con él». Tragué saliva y seguí leyendo. La carta contaba que ella había adoptado al papagayo muchos años atrás, cuando Ernesto comenzaba a sentirse solo por las largas horas de trabajo. Ella lo había entrenado pacientemente, no solo para repetir palabras, sino para reconocer señales, peligros, sonidos extraños. Quería que él nunca estuviera completamente solo, decía la carta. Y si alguna vez algo malo le pasara, el papagayo sabría llamar a alguien. Me detuve. La esposa de Ernesto había previsto todo eso, mucho antes de su muerte.
Ella había enseñado al ave a imitar voces, sí, pero también a actuar cuando el dueño no podía pedir ayuda. Era mucho más que simple adiestramiento. Era amor transformado en prevención. La carta seguía explicando que Ernesto solía desmayarse en su juventud por problemas de presión, pero nunca quiso tratarlo bien. Siempre fue terco, escribió ella, y por eso entrené al papagayo, para que llamara por ayuda cuando él no pudiera hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. La esposa de Ernesto había muerto hace casi 10 años, pero su cuidado aún estaba vivo, en el papagayo que, aquella noche, había salvado al hombre que ella más amaba. Seguí leyendo. La carta terminaba con un pedido. Si un día encuentras a mi Ernesto tirado y mi papagayo llama por ayuda, por favor, no los abandones, ayúdalos. Ese animal es mi último regalo para él. Mis ojos se nublaron y tuve que cerrar el sobre para respirar. Era demasiado. Una historia de amor, atravesando la muerte, viviendo a través de un papagayo que se había convertido en el guardián silencioso de Ernesto. Me levanté y volví a la cama. El papagayo me miró, ladeó la cabeza y susurró la palabra que más veces había dicho esa noche: ayuda. Pero esta vez no era un grito, era un agradecimiento, o tal vez un recordatorio de que había cumplido la misión. Me senté al lado de Ernesto y sostuve el sobre en mis manos, sin saber si debía entregárselo o no. Él aún estaba frágil, respirando despacio, y temía que la emoción pudiera afectarlo. Pero antes de que pudiera decidir, el papagayo hizo algo inesperado. Caminó hacia mí, tomó el borde del sobre con el pico y lo depositó suavemente sobre el pecho del anciano, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Entonces comprendí. Aquella historia no terminaba allí. Era el comienzo de algo que necesitaba ser dicho, y Ernesto aún necesitaba escuchar. Don Ernesto seguía dormido, respirando con dificultad, mientras el papagayo permanecía allí, inmóvil, con el sobre colocado sobre su pecho como si fuera un puente entre el pasado y el presente. Yo no quería despertarlo, pero algo en el ambiente parecía pedir que la verdad finalmente saliera a la luz. Me acerqué un poco más y toqué su hombro con suavidad. «Don Ernesto», murmuré. Sus párpados se movieron apenas, como si la voz lo guiara desde un sueño profundo hacia la superficie. Abrió los ojos lentamente, confundido, buscando algo o alguien, y fue entonces cuando el papagayo trepó por la sábana hasta acercarse a su rostro, inclinó la cabeza y dijo con una ternura que nunca antes le había escuchado: «Ernesto, aquí». Era como un llamado para volver al mundo. Don Ernesto levantó la mano con dificultad y acarició las plumas del ave, que cerró los ojos, rendido, como si estuviera sintiendo un reencuentro que esperó desde el momento en que su dueño cayó en el piso del apartamento. Coloqué el sobre a su lado. «Encontramos esto junto a sus cosas», expliqué. «Creo que debería leerlo cuando tenga fuerzas». Frunció el ceño, curioso, y sostuvo el sobre con dedos temblorosos. Reconoció la caligrafía en el mismo instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de abrir el papel. «Es de mi esposa», murmuró con la voz quebrada. «Lo escribió hace muchos años. Pensé que lo había perdido». Se acomodó mejor en la cama, abrió el sobre despacio y comenzó a leer. El papagayo observaba cada línea, cada expresión del dueño, como si entendiera perfectamente el peso de aquella carta. Cuando Ernesto terminó la lectura, lágrimas corrían libremente por su rostro marcado por el tiempo. Apretó el sobre contra el pecho y se quedó así por algunos segundos, absorbiendo todo. Después miró al papagayo, con una mezcla de amor y dolor en los ojos. «Así que tú», dijo, con una sonrisa frágil, «tú seguiste cuidando de mí, como ella quería.
El papagayo emitió un sonido suave, casi un suspiro, y dijo algo que me arrebató el aire del pecho. Siempre, Ernesto, siempre. Don Ernesto se estremeció. No era apenas repetición mecánica. Aquel siempre tenía intención, tenía sentimiento, tenía memoria, y él lo sabía. Extendió el brazo invitando al papagayo a acercarse. El animal subió cuidadosamente por su pecho y se posó en el hombro de él, apoyando la cabeza en la mejilla del dueño. Aquello no era apenas vínculo, era una historia de amor continuada por un animal que, aún sin comprender la muerte, comprendía perfectamente la vida. El médico entró en ese momento y anunció que Ernesto estaría bien, pero necesitaría reposo en los próximos días. Concordé, aliviado. Comencé a despedirme, pero don Ernesto me llamó con la voz aún débil. Gracias por escuchar a mi compañero. Muchos no lo habrían hecho. Respondí que no había hecho nada de más, apenas seguido el instinto, pero él sacudió la cabeza. No, usted escuchó algo que muchos ignoran. Los animales piden ayuda, solo hay que oírlos. El papagayo repitió bajito, como si sellara la conversación. Ayuda, ayuda. Dejé el cuarto con el corazón apretado, pero ligero, sabiendo que aquella noche había testimoniado algo raro. Un amor que continuaba vivo, un animal que cumplió una promesa hecha hace muchos años, y un dueño que solo estaba allí porque su mejor amigo encontró el coraje de llamar por ayuda cuando él no podía. Al alejarme por el corredor, aún pude escuchar las alas del papagayo moviéndose suavemente, como un abrazo hecho de aire. Y entendí que aquella historia jamás sería olvidada.